Así que lo invito a que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este servicio en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Queremos aprovechar el tiempo, venimos a aprender de tu palabra, venimos con un corazón dispuesto, Señor, y queremos atesorarla, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de ella. Y yo te ruego, Señor, que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y pues bueno, así como que no quiere la cosa, pues ya estamos en la enseñanza número 57 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Y ya estamos en el capítulo 19. Vaya por favor a nuestro libro de estudio. Nuestro libro de estudio, que es Lucas. El título de la enseñanza es Un pecador es salvado. Ese es el título. Un pecador es salvado. Así que abra su Biblia ahí en Lucas y busque el capítulo 19, verso 1, por favor. Porque el día de hoy vamos a ver una historia muy interesante. Es una historia que describe la esencia de cada verdadero cristiano. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? En estos versos está narrada la historia de Jesús y de Zaqueo. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Normalmente así leemos la palabra de Dios, de corridito. Pero en esta sección que estudiaremos el día de hoy, yo sé que todos ya la hemos leído, la hemos escuchado en varias ocasiones, que todos tenemos idea de qué se trata. Vamos a encontrar cosas nuevas. Pero antes de estudiarla un poco más a detalle, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta a todos. A ver, ¿les gusta pagar impuestos? Mire, no sé para ustedes, pero al menos para mí, desde la perspectiva actual, no es algo que me agrade mucho. Y ponga mucha atención en lo que voy a decir. Créame que no estoy en contra de los impuestos, no estoy en contra de los impuestos, claro que no. Al contrario, quiero decirle que estoy a favor de los impuestos, porque los impuestos son necesarios para el crecimiento y el fortalecimiento de un Estado o nación. Yo estoy a favor de los impuestos. ¿Dónde radica el problema? Bueno, radica el problema cuando los impuestos se convierten en algo injusto, en un abuso de las autoridades. Y además de ser un abuso, pues no se hace lo correcto con todo aquello que se recauda. ¿Están de acuerdo? Y este sentir, mire, este sentir que tenemos es prácticamente el mismo que han tenido todas las personas en el mundo y a través de todas las épocas. Por otro lado, ser un cobrador de impuestos, pues es un trabajo como cualquier otro, ¿verdad? Y no es, ni era delito cobrar los impuestos. Y en aquellos años, a estos trabajadores se les llamaba publicanos, a los cobradores de impuestos. Y mire, los publicanos en una ocasión estos cobradores de impuestos, fueron con Juan el Bautista. Estos ya se habían arrepentido de lo que habían hecho y querían ser bautizados. Y mire, no lo busque, yo se lo voy a leer porque esta historia la encontramos en Lucas 3:12. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto indica que Dios mismo está de acuerdo de que se cobren los impuestos. Él está de acuerdo, pero solamente lo ordenado, lo justo. Porque sabe, fue el mismo Señor el que denunció el robo, el abuso, los impuestos ilegítimos, incluso la fuerza para quitar el dinero a los tributados. Jesús mismo lo hizo. Y todo esto ya lo estudiamos, fíjese, ya lo estudiamos en el llamado a Leví, cuando estuvimos en el capítulo 5 de Lucas. Ya hace un ratito, ¿verdad? Y mire, un recaudador de impuestos
tenían la obligación de cumplir o de recaudar cierta cantidad. Pero después de que recaudaba esa cantidad, todo lo que le sobrara era para él. ¿Cómo ven? Así que decían, pues vamos a llegar rápido a la cantidad y todo lo demás, Benito, ¿no? Entonces estos parias, estos abusivos inventaban de todo, impuestos. Cobraban transporte de bienes, usos de caminos, es decir, las autopistas, uso de puentes, las cantidades de animales que pasaban por cada puente, cobraban diferentes si era un toro, un asno, un pato, un palomino, y aunado a esto, le subían cada vez más las tarifas. Y mire, y si alguien no podía pagar, los mismos recaudadores les prestaban dinero, y se los prestaban con intereses exorbitantes. Es decir, que los publicanos eran juez y parte, se hacían usureros, prestamistas, inventaban mil formas en sus perversas mentes para hacerse de recursos. En pocas palabras, robaban, extorsionaban, hacían cacería fiscal, incluso tenían malandros a su lado para intimidar a las personas y forzarlas a pagar. Y debido a este comportamiento tan atroz, terrible, de estos cobradores de impuestos, pues obviamente eran detestados, odiados, despreciados. ¿Por qué? Porque se enriquecían ilícitamente. Todo lo que hacían era injusto. Y mire, cualquier parecido con la actualidad puede ser mera coincidencia. ¿Y en qué se había convertido en ese tiempo un recaudador de impuestos? Pues en el enemigo público número 1, ¿verdad? Y un recaudador de impuestos era excluido de las reuniones sociales. La gente no los quería, los hacía de lado. Es más, los publicanos tenían prohibida la entrada a la sinagoga. ¿Cómo ven? La tenían prohibida. Estos eran considerados hombres impuros. ¿Por qué? Por lo que hacían. Por lo tanto, solo se podían relacionar entre ellos con gente de la misma calaña, igual de trácalas, ¿no? Ahora, después de todo este antecedente de lo que era un publicano, lo invito a que regresemos al capítulo 19, verso 1. Ahora sí vamos a introducirnos en la historia. Y ponga mucha atención, no se pierda, no se despegue de ella, porque está muy interesante. Y también lo invito a que vaya imaginando todos los detalles. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. A ver, ¿qué era Jericó? En este momento de la historia, Jericó era una ciudad muy próspera. Mire, era la parte más rica de la nación, incluso más que Jerusalén. De entrada tenía agua, y ya saben que donde hay agua hay prosperidad. Los acueductos llevaban el preciado líquido por más de 25 kilómetros y regaban toda la llanura. Ahí estaba el clima menos caluroso de toda la región. Y por su lugar geográfico, por las condiciones óptimas, pues obviamente el comercio y las caravanas llegaban a ese lugar. Había mucho intercambio de mercancía, había mucho negocio, mucha prosperidad. Y la gente de ese lugar había logrado hacer de Jericó un lugar muy, muy agradable. Era una ciudad limpia. ¿Conocen una ciudad limpia? Pero mire, según Josefo, el historiador judío, nos dice que esta ciudad estaba llena de palmeras, de enormes jardines con rosas y que existían enormes plantaciones de bálsamo. De ahí se sacaban perfumes muy caros. Estaba lleno de cipreses floridos y de sicomoros. Literalmente era el jardín de Palestina. ¿Y saben cómo la conocían? Como Jericó la perfumada. Fíjense qué bonito. Ahora imagine esa ciudad tan bonita, la algarabía que se formó ahí cuando Jesús iba caminando con toda la multitud. Cuando iba caminando por esas calles llenas de árboles de todo tipo. Jesús iba rodeado de la multitud y todo eso pues hacía que fuera un espectáculo. La gente hablaba y decía, miren, ahí va Jesús, el hacedor de milagros, el que da vista a los ciegos, el que hace caminar a los paralíticos, el que saca demonios, el que restaura leprosos. Así que todos querían ver quién era Jesús, aquel del que tanto se hablaba. Y dicen que la curiosidad, ¿qué? Mató al gato, ¿verdad? No, la curiosidad aquí atraía a las personas. Verso 2. Y sucedió que atrajo a alguien. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, vaya poniendo atención, ya dijimos lo que era un publicano, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, chaparrito. Mire, todos los que vivían en esa ciudad buscaban la forma de ver a Jesús, se apiñonaban, estaban así apretándose, unos contra otros.
se empujaban, yo creo, para tratar de llegar delante de Jesús. Yo me imagino que era muy complicado incluso caminar. ¿Quién ha estado allí en la Ciudad de México cuando el metro está a reventar? Es terrible, ¿no? Uno quiere entrar y lo avientan para afuera y uno quiere salir y lo dejan a uno adentro del metro. Es terrible. Yo me imagino así las calles y con Jesús en medio, que todos se querían acercar y no sé, a los discípulos empujándolos para que hubiera un espacio para el maestro, no sé. Y Zaqueo, el publicano, pues también tenía curiosidad de ver a Jesús. Pero entre tanta gente y siendo el pequeño de altura, pues ni de puntitas, ¿verdad? No alcanzaba. Ahora este hombre era rico económicamente hablando, nada le faltaba, pero ¿sabe? No tenía paz. Él tenía un corazón insatisfecho. Él sabía de alguna forma que espiritualmente no estaba completo. Es decir, que en ese rubro, en esa categoría sí le faltaba algo. Ahora, Zaqueo es un nombre muy bonito. ¿A quién le gusta el nombre de Zaqueo? A nadie le gusta. Está como el nombre de Macario. No sé si recuerdan qué significaba el nombre de Macario. También lo estudiamos. Mire, Macario significa bienaventurado, dichoso, feliz. Es un nombre bonito. Mire, Zaqueo significa limpio, puro, inocente, justo. Ahora pregúntese, ¿es en serio? ¿Es en serio? Este varón no hacía honor a su nombre, ¿verdad que no? Este era tranza, estaba sucio por el pecado, no era inocente en lo más mínimo y mucho menos era justo. Todo lo contrario. De hecho, él era el más astuto de todos los publicanos. Él era el jefe. Él estaba en el nivel más alto de los recaudadores de impuestos de la región. ¿Cómo la ve? No hacía honor a su nombre. Ahora esto indica que los recaudadores de menor nivel le tenían que pagar una comisión. Es decir, de todo lo que ganaban adicional al impuesto, pues se tenían que caer con su parte. Un porcentaje de lo que recaudaban. Por lo tanto, pues en todos esos años había acumulado mucho. Era un hombre muy rico. Ahora, para los judíos, si usted lo recuerda, ser rico era una muestra del favor de Dios hacia las personas. Pero ¿qué cree? En este caso específico, delante de la vista de todos los demás, no aplicaba. Por el contrario, Zaqueo para sus compatriotas no estaba bendecido por Dios. Solo era un detestado cobrador de impuestos, un publicano, un vil y despreciable ladrón, un pária traicionero. Y saben, el mismo Zaqueo sabía que era culpable de muchos pecados. En su interior él reconocía que estaba separado de la comunión de Dios. Y mis hermanos, este mismo sentimiento lo tenemos todos los humanos, de alguna u otra forma. Nadie puede decir que no siente la pesadez del pecado, nadie. Nadie puede decir que no sabe que está haciendo algo mal cuando peca deliberadamente. Nadie puede decir que no sabe que estaba pecando cuando deliberadamente decide ser adúltero, decide robar, decide estafar, decide hacer algo mal. Todo mundo lo sabemos, aunque no seamos cristianos. Y delante de Dios nadie podrá alegar ignorancia. El problema es que muchos cada día se van endureciendo más y más. Incluso ignoran lo que su misma conciencia les dice. Sin embargo, mis hermanos, todos los humanos tenemos la ley de Dios escrita en los corazones. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabe? Esa ley escrita en los corazones de los hombres da testimonio a nuestra conciencia. O nos acusa o nos defiende. Sigamos adelante. Zaqueo entendía perfectamente lo que por años, tal vez décadas, había estado haciendo. Pero en este momento simplemente él estaba tratando de ver a aquel que hacía milagros. Y tal vez preguntarle lo mismo que el joven rico: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Pero no podía. La multitud lo tenía bloqueado. Ahora yo me imagino que la gente lo veía al publicano, a Zaqueo, y con molestia lo empujaban, lo aventaban, lo codeaban. ¿Por qué? Porque era detestado por todos. Pero sabe, a pesar de las restricciones y su intento por ver a Jesús, no se dio por vencido y dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y volteó y dijo: ya sé qué haré. Verso 4 de Lucas 19. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, Zaqueo analizó la ruta por donde pensó que pasaría Jesús y rápidamente fue a buscar un lugar alto. Él sabía que no tendría oportunidad de hablar con Jesús, pero al menos de lejecitos lo vería y conocería a aquel
del que se hablaban maravillas. Así que Zaqueo corrió y se trepó en un árbol que, por cierto, no era un árbol muy alto. Al parecer el sicomoro era un árbol de moras con un tronco corto y ramas relativamente bajas. Y pues es obvio, ¿no? Si no, ¿cómo se subía? ¿Cómo lo alcanzaba? Así que él se trepó como pudo y se quedó esperando a que la multitud llegara para poder ver a Jesús. Eso era todo su anhelo. Ya se daba por bien servido que lo viera de lejecitos, por arriba. Verso 5 de Lucas 19. Cuando Jesús llegó, y mire, no sabemos cuánto tiempo se tardó en llegar hasta donde estaba Zaqueo. Es decir, que Zaqueo hizo de lado todo su trabajo, sus pendientes, sus obligaciones, se quedó ahí en el árbol. Él quería conocer al Señor. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Mire qué interesante. Le habló por su nombre. Jesús no conocía a este hombre de manera natural, jamás lo había visto. Y en un punto levanta la mirada, establece contacto visual y le dice, Zaqueo, Zaqueo. Mis hermanos, todo esto nos habla de que Jesús sabía perfectamente lo que pasaría. El momento justo, el momento preciso, Jesús siempre a tiempo. Y esta es una muestra más de su deidad. Y yo creo que la multitud se ha de haber sorprendido bastante. ¿Ya vieron? Le está hablando al que está en el árbol y por su nombre. Pero ¿cómo si no lo conoce? ¿Cómo sabe? Y yo creo que el mismo Zaqueo también estaba impresionado, ¿no? Sorprendido. Yo lo veo o me lo imagino así con los ojos desorbitados, porque él solo quería ver a Jesús y ahora Jesús le estaba hablando. Y vamos a las palabras de Jesús, que con toda autoridad le da una orden. Ahí continuamos en el versículo, le da una instrucción al jefe de los publicanos. Es decir, en ese momento él ya se pone por encima del jefe de los publicanos y de todas sus posiciones. Le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese la instrucción. Observe las palabras de Jesús y subraye la palabra necesario. Zaqueo, apúrale, desciende, date prisa porque es necesario que pose yo en tu casa. Necesario. Ahora, sabemos que autoinvitarnos no es lo correcto, ¿verdad que no? No debemos de autoinvitarnos. Pero Jesús sí lo hace, Él se autoinvita. Ahora esto era algo que está fuera de la etiqueta. Y podía parecer algo grosero, porque pues siempre el dueño de la casa es el que invita a las personas. Pero no solamente Jesús se autoinvita, sino que además le está exigiendo acción inmediata. Eso es lo que está haciendo. Apúrate y prepara todo porque el día de hoy te visitaré. Ahora, Zaqueo era un hombre acostumbrado a mandar, era el mero jefe, pero de alguna forma se da cuenta que ahora está delante de alguien que tiene más autoridad que él. Tanta autoridad que hace uso de sus recursos. Apúrate, que ahí voy. Y bueno, usted y yo sabemos que Jesús es dueño y soberano de todas las cosas, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos, pero en ese momento Zaqueo no lo sabía, él no lo sabía. Sin embargo, tenemos que analizar que la intención de Jesús no era la de abusar como algunos que tienen alguna autoridad abusan. Él jamás haría algo así. La intención de Jesús era simplemente compartir el evangelio. Era llevar a este hombre al arrepentimiento. Era salvar a un pecador. Porque eso es lo que era necesario hacer. Es por eso que Jesús le dice, es necesario. Era necesario llevarlo al arrepentimiento. Sorprendido, pero contento, Zaqueo se activó, es decir, como decimos coloquialmente, se puso las pilas. Se bajó rápido del árbol, verso 6 de Lucas 19. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Es decir, llegó a su casa y rápidamente dio órdenes. Preparó todo para recibir a Jesús. Les dijo a los criados, preparen la comida, las habitaciones, limpien todo, hagan espacio. ¿Por qué? Porque esta era la primera vez que alguien considerado como puro, porque así consideraban a Jesús, alguien considerado como puro, entraba en la casa de Zaqueo, de un hombre impuro, y él no cabía de gusto, estaba feliz. Pero bueno, ya ven, ¿verdad? Que de repente se da que la gente es envidiosa y buena para criticar, ¿verdad que sí? Se da en algunos lugares. Bueno, yo espero que nosotros como cristianos ya no tengamos esa actitud, pero aquí en el verso 7 vemos a algunos con esa actitud. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador. Luego la queja. Y mire, la palabra murmurar indica una fuerte desaprobación, indica una molestia. Es algo así como, ¿cómo se le ocurre entrar en la casa de ese ladrón impío? ¿Cómo se le ocurre? Eso está mal, eso no es de Dios. Se va a contaminar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se rebaja a convivir con esos? Pero ¿sabe? A Jesús no le interesaron los comentarios. Él tenía una misión. Él quería enseñarle el evangelio a este hombre, a un pecador perdido, y llevarlo a la salvación. Y mire, si usted busca en la palabra de Dios, no vamos a encontrar descrita por ninguna parte la forma en que Jesús le enseñó el evangelio a Zaqueo. No lo vamos a encontrar. Podríamos querer encontrar ahí el ABC de la ¿cómo se llama?, de compartir el evangelio, pero no lo vamos a encontrar. No veremos cómo lo llevó al arrepentimiento. No sabemos las palabras que usó ni cómo lo confrontó. No lo vamos a encontrar. Y tal vez dijo, y esto lo estoy suponiendo yo: Zaqueo, sabes que has robado, sabes que has mentido, que has defraudado y que has extorsionado. Sabes que le has fallado a Dios, así que arrepiéntete y no peques más. Yo me imagino que estas fueron algunas palabras que le pudo haber dicho, pues el propósito de posar en la casa de Zaqueo era salvarlo. Y es el mismo propósito, y sigue siendo el mismo propósito que el Señor tuvo cuando nos llamó al arrepentimiento a cada uno de nosotros. De la misma forma, cuando nos llamó por nuestro nombre y nos dijo: ya basta, Carlos, Juan, Andrés, Pedro, Pablo, Norma, Angélica, Daniel, ya deja de hacer lo que estás haciendo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Así le llamó el Señor a usted? Yo espero que sí, porque a eso vino Jesús, a confrontarnos. Y en Lucas 5:32, yo se lo leo, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es parte esencial del evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús le dijo: Zaqueo, tu nombre significa justo, íntegro, limpio, puro, pero tú eres todo lo contrario. Yo me imagino que eso fue lo que le dijo Jesús, pero a ciencia cierta no sabemos cuáles fueron sus palabras. Pero sabe lo que sí sabemos, y lo que podemos ver es la respuesta de Zaqueo. Vea el verso 8 de Lucas 19. Entonces Zaqueo, es evidente que ya había recibido el evangelio, que ya había sido confrontado y que ya se había arrepentido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjese nada más. Estas palabras solo son de alguien que se ha arrepentido, son solamente de alguien que ha sido confrontado y que ha recibido la salvación por parte de Jesús. Solamente alguien que ya es hijo de Dios lo puede hacer. Solo alguien así puede pronunciar y decirle Señor, decirle Curios, ya lo hemos estudiado muchas veces, que significa amo, dueño, la mayor autoridad, el reconocimiento a aquel que todo lo puede. Señor, sé que he defraudado, sé que he cobrado impuestos de manera excesiva y abusiva, sé que he fallado, por lo tanto regresaré como la ley lo indica, al 4x1. Eso era lo que él sabía. Y con esta actitud, Zaqueo se estaba reconociendo como pecador. Zaqueo ya no quería ser así y necesitaba resarcir el daño, restituir el mal que le había hecho a muchos. Es decir, realmente estaba arrepentido. Y esa, mis hermanos, es la correcta actitud que debemos de tener todos aquellos que hemos sido salvados. Intentar resarcir el daño, empezar a cambiar, caminar de la mano con el Señor, corregir lo que hemos hecho mal y buscar, si es posible, la forma de restituir. Y mire, sé que por el contexto, tal vez usted esté pensando solamente en el dinero y diga, pues a nadie le he quitado sus recursos, pero ¿sabe? No se trata de eso. Esto solamente es un ejemplo, porque yo sé que todos recordamos las veces que hemos dañado verbalmente, que hemos ofendido, que hemos traicionado, cuando manipulamos y mancillamos, cuando chantajeamos, cuando abusamos a conocidos y a seres queridos. Yo sé que usted recuerda todo eso, porque la gran mayoría tenemos un largo historial de afectaciones. Y sabe, cuando lo hicimos, usted y yo estábamos llenos de concupiscencia, de maldad, viviendo de acuerdo al momento
y a los beneficios y placeres que obtuvimos. Dañamos a personas. Pero como hijos de Dios, mis hermanos, si el Señor nos da la oportunidad de pedir perdón, de restituir y ponernos a cuentas, créame que debemos de hacerlo. No va a ser fácil. No va a ser fácil pedir perdón, y tal vez aquellos a los que ofendimos, cuando nos pongamos a cuenta, se burlarán de nosotros cuando les digamos, perdóname. Perdóname por lo que te hice hace X número de años. Tal vez se burlarán. Pero ¿sabe? Aunque ellos no crean que hemos cambiado, nosotros tenemos que hacerlo. Y si se burlan, hazlo de menos. Estaremos bien con el Señor. La salvación de Zaqueo se hizo evidente por su cambio de conducta. Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán. Así que esto es algo que todos debemos de cuestionarnos. ¿He cambiado? ¿He dejado mis malos hábitos atrás? ¿Los he dejado en el pasado? ¿Soy diferente ahora? ¿Realmente reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Le obedezco? Estas son preguntas que cada uno debemos de hacernos. Y en palabras de Jesús podemos ver la confirmación de que Zaqueo había recibido la salvación. Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira qué bonitas palabras. Evidentemente Jesús hablaba de Él mismo. Hoy he llegado a ti, la salvación. He venido para salvarte. Tú solamente me querías ver montado en aquel árbol, conocerme desde lo alto de ese sicomoro. Pero la oportunidad no era solo para Zaqueo, era para todos aquellos que estaban en esa casa. La salvación le llegó primero a él. Jesús estaba poniendo en práctica lo que quedaría escrito después, cuando dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La salvación llegó. El cambio de Zaqueo fue muy evidente. Él pasó de ser un ladrón a ser un benefactor, porque dijo, la mitad de lo que tengo se lo daré a los pobres. Y créame que lo hizo. Ahora, no sé cómo lo hizo, yo solamente estoy suponiendo. Tal vez puso albergues, comedores para necesitados, centros de ayuda y de capacitación, no lo sé, pero de alguna forma lo hizo. Él dejó de ser egoísta para convertirse en alguien altruista, dejó de quitar para empezar a dar, dejó de pensar en él mismo y empezó a pensar en los demás. Y esa es la parte importante que nosotros a veces tenemos que aprender. Tenemos que pensar a dejar de pensar en nosotros mismos. Claro, todos tenemos derecho a realizar actividades que nos agraden, a hacer cosas que nos gustan, sí, pero también tenemos que pensar en el tiempo que les dedicaremos a los demás y lo que haremos para ellos. Y Jesús agrega, continuamos leyendo en el verso 19, por cuanto él, refiriéndose a Zaqueo, también es hijo de Abraham. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo de Abraham, imagínense los que estaban alrededor cómo se pusieron. Los debe de haber sorprendido bastante. No les debe de haber gustado reconocer que ese cobrador de impuestos, tan odiado, tan impopular, tan tranza, era su compatriota. Pero sí lo era por linaje. Pero ahora Jesús estaba enfatizando que Zaqueo era un verdadero hijo de Abraham, pero no por su linaje, sino que era un hijo de Abraham por la fe que había mostrado. Porque ese mismo día, al igual que Abraham, creyó y fue justificado. Y todo por la fe. Porque creyó, porque se arrepintió, porque su cambio fue evidente y como resultado su vida se transformó. Hay muchos que tienen 40 años en el Evangelio y dices, pero te conozco desde hace 50 y sigues igual. Es importante. Zaqueo públicamente dio pruebas, evidencia de ser un verdadero creyente. Él no buscó ser justificado por sus obras como los fariseos. Él no quería que lo vieran, sino que por sus buenas obras, de manera desinteresada, demostró la sinceridad de su fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Podemos decir que tenemos mucha fe, pero si no hacemos nada, es del 2 de noviembre, ¿verdad? Jesús agrega unas palabras finales y nos vamos con la conclusión. Verso 10 de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se refiere a él mismo con el título mesiánico, el Hijo del Hombre, un título que habla tanto de su deidad
como de su humanidad. Y esta referencia la encontramos en Daniel 7 y también hace tiempo que ya lo estudiamos. Entonces, parafraseando, Jesús dijo: yo que soy Dios y hombre he venido a buscar y a rescatar a todos aquellos que están perdidos, aquellos que están corrompidos y arruinados por su pecado, a todos aquellos que se encaminan hacia la perdición eterna. Mis hermanos, esto nos debe de alegrar, porque a Jesús le interesa llevar a su reino a los perdidos. Solamente aquellos que se consideran con esa necesidad, sin importarles sus antecedentes ni sus estilos de vida anteriores. Todo esto mediante la fe. Jesús nos confronta y nos lleva al arrepentimiento, a pedir perdón, y Él nos perdona. Él nos hace nuevos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y ya faltaban muy pocos días para su muerte, y a pesar de todo lo que vendría, Jesús continuó compartiendo las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque esta era parte importante de su estancia terrenal. Y podemos pensar que en esta historia solamente Zaqueo fue salvado, pero yo no lo creo. Al menos de manera particular, yo no creo que haya sido el único. Ciertamente Zaqueo sirvió de ejemplo, y pues obviamente en la palabra no se puede nombrar todos los nombres de los que han sido salvados, pero Jesús enseñó y confrontó a muchos en el momento de compartir el evangelio. Todos los presentes escucharon lo que Jesús dijo y vieron cómo reaccionó Zaqueo. Yo estoy seguro que muchos también procedieron al arrepentimiento, porque ese día llegó la salvación a esa casa. Mis hermanos, esta es una hermosa historia, no sé qué le parezca a usted, pero aquí encontramos un relato que termina con una importante verdad: que Dios, que es Dios que con amor busca a los pecadores. Si usted está aquí, es porque el Señor lo buscó y lo trajo a su luz admirable, porque no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad. Si estamos aquí es porque el Señor de alguna u otra forma, por medio de muchas personas, hizo que llegáramos a sus pies. Yo no sé cuántas veces le compartieron el evangelio. Yo a otras personas se los he compartido muchas veces y mire, le entra por aquí y le sale por acá, pero el Señor es un Dios de tiempos y todo a su tiempo. Porque Jesús no vino al mundo para ser un buen maestro, ni a ser un buen contador de parábolas. No vino a eso. No vino a ser un líder moral, no, de ninguna manera. Jesús vino al mundo y se encarnó, se hizo hombre para rescatar a los pecadores perdidos. Y lo hizo por amor. Por amor a usted y por amor a mí, por amor a todos nosotros. Porque ¿sabe? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque como siempre tú nos hablas fuerte en tu palabra, nos confrontas, pero también nos redarguyes y también nos consuelas, Señor. Sabemos que si estamos aquí es porque tú has tenido misericordia de nosotros y porque veniste a rescatarnos, Señor, a salvarnos, a buscar lo que se había perdido, como aquel pastor que busca su oveja, Señor. Tú nos has dado esta oportunidad de ser llamados hijos tuyos, de ser adoptados, Señor. Y no nos quedan más palabras que decirte gracias, Señor. Solo queremos mostrarte agradecimiento por ese gran amor y esa misericordia. Y queremos, Señor, obedecer tu palabra y no estar inactivos, Señor. Hacer lo que tú nos has llamado a hacer, que es compartir el evangelio y dar testimonio de que hemos cambiado, de que somos pecadores salvados, pecadores con una nueva oportunidad, Señor, pecadores restaurados. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento continuamente, Señor. Nos enseña, Señor, y nos redarguye. Te pido por todos mis hermanos, te pido que nos lleves con bien y que nos permitas reflexionar en estas tus palabras. Te damos gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llévanos con bien. Amén.